En el nombre poderoso y admirable de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa hora de la tarde, Señor, te damos la honra, te damos el honor, te damos la gloria, la alabanza, la adoración, porque tú eres el Rey. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por esta maravillosa tarde. Señor, te damos gracias a pesar del tiempo. Señor, hay aire, Señor, hay tierra, pero el día no está feo. El día es hermoso porque a ti te plació, Señor, darnos el aire, darnos la vida, darnos la salud. Señor, gracias por este hermoso y maravilloso día, porque todo procede de ti. El aire es tuyo, la tierra tú la hiciste, Señor. A ti te plació que hoy estuvieran alegres, Señor, en la creación. Padre, gracias por todo, por los elementos de la tierra, porque aún así son hermosos, porque fueron hechos por ti y para la honra y la gloria de tu nombre. En este momento, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas de una manera muy especial, que la revelación de tu palabra ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón, y que podamos retirarnos a nuestros hogares bendecidos, Señor, santificados por tu maravillosa palabra. Reprendo todo espíritu inmundo, reprendo a los ángeles caídos, reprendo también a los demonios, Señor, y los lanzo fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a cada familia, bendigo a cada hogar, a cada matrimonio, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, Señor, a los varones, a mis hermanas mujeres. Las bendigo en el nombre de Jesucristo, y bendigo a mis hermanos que me están escuchando también en sus hogares por medio de internet, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy estaremos continuando con esta serie del diseño original de Dios en el ser humano. Y quiero titular el mensaje de esta tarde, y quiero que lo repita conmigo: diseñados para contener vida. Para eso fuimos diseñados. Amén. Fuimos diseñados como un recipiente para contener a Dios. Levanten la mano todos aquellos que tienen a Dios en su vida. Amén. Amén. Porque para eso fuimos diseñados, para contener la vida de Dios. Toda aquella persona que vive y que no tiene a Dios en su corazón como la prioridad número uno, está viviendo fuera de su diseño original. Amén. Pero todo aquel que vive en esta tierra y dentro de su ser contiene a Dios en toda la extensión de lo que significa Dios, su amor, su paz, su gracia, su poder, su carácter, su naturaleza. Toda aquella persona que vive en esta tierra y que contiene a Dios en toda la extensión de lo que significa Dios, de lo que he mencionado, significa entonces que está viviendo dentro del diseño original de Dios. Así que si tú tienes a Dios en tu corazón, yo quiero que le des un fuerte aplauso a Dios, porque bendito sea Dios. Original de Dios. Yo sé que en el tiempo presente no estamos viviendo al 100% en el diseño original, pero también sé que muy pronto, hermanos, a partir del arrebatamiento en adelante, hermanos, estaremos viviendo al 100% en el diseño original. En el tiempo presente estamos viviendo quizás no al 100%, pero la voluntad y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros vivamos al 100% en el diseño original, porque para eso fuimos diseñados. Ahora, vámonos a la Biblia. Génesis 2, versículo 7.
Amén. Aparece un poco entrecortado porque se me desconfiguró la resolución del monitor y no pude, hermanos, en realidad no me dio tiempo ahorita por corregirlo, pero sí se aprecia ahí en la pantalla. Génesis 2:7, por favor, léalo conmigo, por favor, y dice de la siguiente manera: entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La traducción más antigua dice: fue el hombre un alma viviente. Y esa es la traducción más correcta, más acertada. Yo no sé si alguno de los que traen alguna versión diferente así dice, alma viviente. ¿Hay alguien que trae esa versión donde diga alma viviente? Hermano, así dice, alma viviente. Fíjese, esa es la traducción más apegada a la original, ¿no? Ser viviente, ok, se equivocó ahí también. Ok, pero sí hay una versión donde dice alma viviente. Entonces, en esta maravillosa tarde vamos a escudriñar a través de esta porción de la palabra lo que Dios quiere revelarnos en esta hora a través del versículo 7 del capítulo 2 del libro de Génesis. Le doy una lectura una vez más y dice: entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué revelación de Dios tenemos en esta porción de la palabra? ¿Qué fue lo que Dios quiso revelarnos en este texto? ¿Qué significado tiene esta porción de la Escritura? Amén. La intención de este mensaje es que cada uno de nosotros podamos entender la maravillosa revelación que hay aquí escrita en esta porción de la Escritura. Ahora, vamos a mirar y vamos a empezar a dividir este texto en porciones para poder entender la maravillosa revelación de Dios escondida en este versículo de la Biblia. ¿Cuál es la primera frase, la primera oración que aparece en este texto? Formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí tenemos, sería la primera división. Si dividimos este texto en partes, en una estructura sistemática para poder entender la revelación de Dios, entonces aquí tenemos la primera división. Entonces Dios, Jehová Dios, Yahvé Dios, según el nombre original de Dios, Yahvé, formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí tenemos la primera división. Y en esa primera división tenemos la primera revelación de Dios. Amén. Aquí tenemos una maravillosa revelación de Dios. Para empezar, esta maravillosa revelación derrumba totalmente el argumento maligno de la teoría de la evolución. Para empezar, amén. De inicio, la primera revelación de Dios en relación a la hechura del hombre hace pedazo el argumento, hermanos, de la teoría de la evolución. Porque la teoría de la evolución, hermanos, consiste en que dice que el ser humano evolucionó de un animal. Amén. Eso es lo que dice la teoría de la evolución, que el hombre evolucionó ¿de quién? Del mono. Del mono. Amén. ¿Y qué es lo que dice la revelación de Dios? Que el hombre no evolucionó del mono o de cualquier otro animal. Esa es una mentira diabólica y satánica. Quizá más adelante voy a agarrar un tema especial para hablar a detalle acerca de eso, sobre, hermanos, lo que el diablo quiere lograr por medio de la evolución. Amén. Entonces, para empezar,
La revelación de Dios dice que fue Dios el creador del ser humano. Esta revelación maravillosa dice que el ser humano fue hecho por Dios. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre fue hecho una parte del ser del hombre, una parte de nuestro ser fue tomada de la tierra. No fue tomado de alguna parte de algún animal. No, el hombre fue hecho por Dios del polvo de la tierra. ¿Qué significado tiene esto? Que Dios es la razón de toda la existencia humana. Amén. El origen de la vida del ser humano está en Dios. La vida del ser humano en esta tierra inició en Dios. Y te quiero decir algo más. La vida del hombre inició en Dios. En esta tierra, la vida del ser humano inició en Dios y tiene que terminar en Dios. Amén. Eso tiene que quedarte bien claro. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia como seres humanos en esta tierra? Dios. Y así como nuestra vida humana en la tierra inició con Dios, así nuestra existencia humana en esta tierra tiene que terminar con Dios. Amén. Ese es el plan original. Así que yo quiero que repitas conmigo: Dios es el inicio de mi vida en la tierra y tiene que ser el final de mi vida en la tierra. Para esto fuiste diseñado. Amén. Para eso fui diseñado yo. Tu vida inicia con Dios y tu vida tiene que terminar con Dios. Amén. Para eso fuimos diseñados. Amén. Ahora bien, la palabra hebrea que se traduce como formó, esa palabrita que ustedes ven ahí en pantalla, formó, esa palabrita en hebreo es vayitzer. Vayitzer. Esta palabrita hebrea vayitzer es sinónimo de nuestra palabra en castellano formó. Pero hay un dato curioso en esta palabra, porque esta misma palabrita que se utiliza aquí para hablar acerca de la formación del hombre, esta misma palabra se utiliza para hablar de la formación de los animales. Versículo 19, busque por favor ahí mismo, 2:19. Vamos a comparar cómo la misma palabra formó está en relación a la hechura del ser humano y a la hechura de los animales. Pero hay un dato curioso en esa palabra. ¿Qué dice el versículo 19? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Fíjese, la misma palabra formó se utiliza para cuando se habla de la hechura de los animales. Ahora, regrésese al 2:7 y ahí encontramos la misma palabrita formó. Amén. ¿Qué dice el Génesis 2:7? Formó la misma palabra. Pero miren, en el idioma original hay un dato curioso, que cuando esta palabra formó, vayitzer, se aplica en relación a la formación del hombre, lleva una yod extra. Se utiliza una doble yod. La letra yod en hebreo es la Y o la Y que nosotros tenemos en castellano. Amén. Pero cuando esta palabra se utiliza en relación a los seres humanos, hermanos, lleva una yod extra, lleva una Y extra, una Y doble. Y cuando se utiliza en relación a la formación de los animales, hermanos, el texto hebreo se limita a escribir esta palabra vayitzer con una sola yod, con una sola
Y. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Es la misma palabra. En nuestro idioma castellano no se ve la diferencia. Si usted mira Génesis 2:7, formó, y lo compara con Génesis 2:19, es la misma palabra escrita igual. Pero si analizamos en el idioma original, en el hebreo, donde fue escrito, hermanos, Génesis, encontramos una escritura diferente en la misma palabra. Se escribe diferente. Significa lo mismo, pero se escribe diferente. Una doble yo para cuando se aplica a la creación del ser humano. Ahora, ¿cuál es la intención de esta palabra en dos escrituras diferentes? Escuche por favor. La intención del texto hebreo es mostrarnos que existe una diferencia entre la formación del cuerpo de los seres humanos y el cuerpo de los animales. Bien es cierto que el hombre, su cuerpo fue tomado de la tierra, y los animales, el cuerpo que tienen, también fue tomado de la tierra, hermanos. Pero aunque nosotros tenemos un cuerpo que procede de la tierra y los animales tienen un cuerpo que procede de la tierra, pero no son la misma clase de cuerpo. Hay una grande diferencia entre el cuerpo de los seres humanos y el cuerpo de los animales. Hay una doble diferencia. El ser humano en su cuerpo tiene algo maravilloso, algo glorioso, que fue depositado por Dios en el cuerpo del hombre, y el cuerpo de los animales no tiene esa esencia gloriosa que tenemos nosotros, los seres humanos, en nuestro cuerpo. Amén, gloria a Dios. Porque si checamos bien esto, ¿de dónde fue tomado nuestro cuerpo? ¿Y de dónde fue sacado el cuerpo de los animales? De la tierra. Pero no son iguales. Amén. No son iguales. De hecho, la Biblia dice, hermanos, que cuando Dios hizo a los animales, simplemente habló. Amén, santo Dios. Produzca la tierra seres vivientes. Y los animales brotaron, aparecieron. Amén. Pero cuando Dios hizo al hombre, no habló. Él intervino directamente y diseñó al ser humano, le diseñó su cuerpo, le diseñó su ser con características gloriosas y maravillosas. Ahora bien, les quiero contar algo. Yo sé que al principio va a sonar como una locura. Pero no me critique, espere que yo termine de hacer la narrativa completa. Amén. Hay un midrash antiguo de los judíos que dice lo siguiente. El midrash es una serie de interpretación, es una enseñanza exegética, un análisis exegético de la Torá, hecha por judíos. Amén. Y este midrash antiguo de los judíos dice que cuando Dios hizo a Adán, el primer hombre en la tierra, Dios colocó en Adán dos cuerpos. Fíjense lo que dice el midrash de los judíos, que cuando Dios hizo a Adán por primera vez, en Adán colocó dos cuerpos, un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal, y ambos cuerpos interactuaban simultáneamente. Amén. Amén. Ahora, es decir, estos dos cuerpos componían la estructura y el ser original en el caso de Adán. Amén. Ahora, la Biblia como que da una revelación un poquito acerca de esto. Amén. Y yo creo, hermanos, que en cierta manera la explicación exegética de los judíos en este midrash, en cierta manera tiene algo de verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. Vamos a mirar 1 Corintios 15:40.
Amén. Primera de Corintios 15:40. Y primero, cuerpos celestiales. Y hay cuerpos terrenales. Y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales. Pero una gloria es la gloria de los celestiales. Y otra la de los terrenales. Y otra la gloria de los terrenales. Ahora bien, el Midrash dice que cuando Dios hizo por primera vez al hombre, lo dotó de dos cuerpos: el cuerpo celestial y el cuerpo terrenal. Ahora bien, les voy a explicar lo que la Biblia dice con respecto a Adán, y usted va a sacar una conclusión para determinar si es verdad o es mentira. La Biblia dice que Adán, antes de que cayera en pecado, antes de que cometiera pecado, en su estado perfecto e inocente, porque antes de que Adán pecara, hermanos, él tenía una condición de vida superior a la vida que tuvo después que cometió pecado. Amén. Tenía ciertas características en su ser que fueron desactivadas cuando pecó. La Biblia dice que Adán y Eva, antes de que pecaran, ellos estaban desnudos. Así lo dice la Biblia. Amén. Estaban desnudos. Vamos a mirar un texto. Creo que lo tenemos por ahí, mi amor. Génesis 2. No se lo pasé ahí para contemplarlo, creo, pero entonces se los doy. 2:25. Miren. Génesis 2:25. ¿Qué dice Génesis 2:25? ¿Ya lo pusiste? Aquí está hablando de la condición, las características de vida de Adán y de Eva antes de que pecaran. El pecado empezó a partir del capítulo 3 en adelante. El capítulo 2 habla de su estado perfecto e inocente. No conocían pecado, no tenían conciencia de pecado. Amén. Eran perfectos, eran inocentes, tenían una mentalidad de niño con cuerpo de adultos. No había malicia, no había maldad, no había ese enemigo tan terco y terrible que nos lleva a pecar. No había naturaleza carnal en ellos, no había. Amén. Estaban en su estado original. ¿Y qué dice la Biblia? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Esta palabrita avergonzaban en el hebreo es bush. Amén, así como el expresidente Bush. Esa palabrita en hebreo es bush. Y esa palabrita, hermanos, lleva la connotación de que no estaban desnudos, pero no se sentían mal. Estaban desnudos, pero no se sentían inferiores. Ellos andaban su cuerpo terrenal estaba completamente desnudo, pero ellos no se sentían mal, no se sentían inferiores, no se sentían, hermanos, avergonzados, no se ruborizaban, no se apenaban, no les daba vergüenza. Ahora la pregunta es, ¿por qué causa ellos andaban desnudos y ellos sentían como que si no anduvieran desnudos? ¿Por qué? Porque había algo en ellos, algo superior en ellos, que tapaba las características humanas de su cuerpo. Había una vestidura celestial, había una cobertura celestial sobre ellos, hermanos, que esa cobertura celestial, esa cobertura gloriosa, esa cobertura maravillosa era superior a las condiciones de su cuerpo terrenal. Podemos pensar, hermanos,
que había un tipo de cuerpo celestial sobre ellos, hermanos, que los cubría de gloria, amén, de honra, que aunque andaban desnudos, ellos no se sentían descubiertos, amén, aunque físicamente su cuerpo terrenal estaba descubierto, pero había una gloria de Dios sobre ellos que los tapaba, que los cubría. Estaban revestidos de una cobertura celestial, amén, que ocasionaba que ellos anduvieran en el huerto como que si estuvieran tapados, aunque andaban desnudos, amén. Entonces, de ahí los judíos llegan a la conclusión de que Adán y Eva, en su estado original, hermanos, había un doble cuerpo, había un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, que la gloria de ese cuerpo celestial era superior a la gloria del cuerpo terrenal. Amén. Muy bien. Quiero agregar esto. Cuando Dios diseñó al hombre en su estado original, lo diseñó como un ser único, especial y diferente al resto de la creación. Dios diseñó al hombre con la capacidad de vivir en el cielo y de vivir en la tierra. Amén. Así nos diseñó Dios. Si Dios hubiera diseñado al hombre para que viviera solamente en la tierra, entonces no hubiera en nosotros la capacidad de resurrección. Pero cuando Dios hizo al hombre por primera vez, lo diseñó con la capacidad para que el ser humano pueda vivir en dos dimensiones. Amén. En la dimensión espiritual, en la dimensión del cielo y en la dimensión de la tierra, en la dimensión del espacio, el tiempo y la materia. Amén. Amén. En el tiempo presente perdimos el cuerpo celestial a causa del pecado. El cuerpo celestial que estaba en Adán se desactivó. La gloria celestial que estaba sobre él se le quitó. Amén. Ahorita lo vamos a mirar más adelante con un texto. Amén. Pero en nuestro diseño original fuimos diseñados para vivir en el cielo y para vivir en la tierra. ¿A poco no es glorioso el diseño original que Dios, con el que Dios diseñó al ser humano? Lo dotó de gloria para poder disfrutar de la vida del cielo y para poder disfrutar de la vida de la tierra. Ahora miren, la ecuación de la vida humana, escuchen por favor, hay una ecuación, porque en esta vida todo funciona a través de las matemáticas. La ecuación de la vida humana consiste, y póngalo ahí, espíritu más tierra es igual alma. 2:7. Espíritu más tierra es igual alma, a un alma. Amén. 2. Cielo, lo voy a investigar así. Cielo más tierra es igual ¿a qué? Al ser humano. Amén. Cuando el cielo y la tierra se juntan, cuando el cielo y la tierra se juntó, el resultado fue un alma viviente. Ahí está en Génesis 2:7. ¿Estamos captando el sentido del texto? ¿Somos el resultado de qué? Del cielo y la tierra. Somos resultado del espíritu más tierra. Espíritu más polvo equivale a un alma viviente. Amén. No somos igual que los animales. No fuiste diseñado para que vivas como un animal.
diseñado para que actúes como un animal. Cuando estoy hablando como un animal, estoy hablando que actúes de manera irracional. No. Fuimos diseñados como almas racionales. De hecho, mira, hermano, el ser humano es el resultado de la combinación perfecta entre Dios y la tierra. Cuando Dios impartió su espíritu a la tierra, el resultado fue un alma viviente. La palabra en hebreo es nefesh kahai. La palabra nefesh es alma y viviente es kahai, que se traduce alma racional, viviente, poseedora de la vida de Dios. Eso es el ser humano. El ser humano fue diseñado como un alma viviente, racional, para que pueda poseer, para que pueda contener la vida de Dios. Por eso yo te pregunté al principio, ¿cuántos contienen la vida de Dios? ¿Cuántos tienen a Dios? Si tú tienes a Dios, entonces estás viviendo dentro del diseño original. Tú fuiste diseñado como un alma viviente para contener la vida de Dios. Amén. Santo Dios. La vida del cielo tiene que estar en ti. La vida del cielo está en mí. En el tiempo presente no se ha manifestado, pero ya está en mi espíritu. En el tiempo presente la vida de Dios está llegando a mi alma. Cada día que yo recibo la palabra, cada vez que yo escucho la palabra, la vida de Dios va entrando en mi alma. Entró por primera vez a mi espíritu en mi nuevo nacimiento. Hermanos, y a futuro la vida de Dios se va a meter a plenitud en tu cuerpo, en mi cuerpo, en la resurrección. Amén. Se lo voy a explicar así como inició. Miren, cuando tú te hiciste cristiano, recibiste a Cristo por primera vez, la vida de Dios entró a tu espíritu. A eso se le llama nuevo nacimiento. Amén. A tu espíritu. La vida de Dios ya está en ti. ¿Dónde está? En tu espíritu. Dos, el alma. En el tiempo presente, la vida al alma es un procedimiento que nos va a llevar toda la vida. La vida en el alma, la vida de Dios en el alma, entra por medio de la palabra. Cada día que tú recibes palabra, cada vez que tú escuchas la palabra, cada vez que tú recibes la palabra y la aceptas en tu corazón, esa palabra va a producir vida a tu alma. Ahora, la vida de Dios en el cuerpo, ¿cuándo será? La vida de Dios en nuestro cuerpo no está ahorita. Porque cada día tu cuerpo va muriendo. Porque cada día tu cuerpo se va arrugando. Cada día mi cuerpo se va arrugando, también yo. Cada día nuestro cuerpo se va deteriorando. Amén. ¿Cuándo va a llegar a plenitud la vida de Dios en nuestro cuerpo? En la resurrección o en la transformación del arrebatamiento. Eso es lo que estoy dando ahorita. Estamos tocando los temas de discipulado en las casas. Amén. Porque la intención y el deseo de Dios es que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo contenga, retenga, posea la vida de Dios a plenitud. Para eso fuimos diseñados. Esa es la razón por la cual Dios va a resucitarnos. Porque no fuiste diseñado para contener muerte, no fuiste diseñado para tener muerte, no, fuimos diseñados para poseer la vida de Dios eternamente dentro de nosotros. Amén. Santo Dios. Cuando Dios hizo a Adán, hermanos, lo que estaba dentro de Dios se metió ¿en dónde? Dentro de Adán. Cuando Dios hizo al hombre del polvo, lo que Dios tenía dentro de sí mismo, lo metió dentro del hombre que había sacado del polvo de la tierra de su cuerpo. Por eso dice, y sopló, amén, e impartió. ¿Qué fue lo que le dio vida al hombre? Soplo de vida.
la vida de Dios. Soplo de vida, la vida de Dios. Y para que el hombre pueda vivir eternamente, necesita tener el soplo de Dios. Y el soplo de Dios no es algo. Escucha bien. El soplo de Dios no es algo. El soplo de Dios es alguien. El soplo de Dios es el Espíritu Santo que vino al hombre y hizo que el hombre, materia muerta de la tierra, hermanos, cobrara vida, se puso de pie, empezó a razonar, empezó a tener conciencia del cielo, empezó a tener comunión con el cielo. Amén, Santo Dios. ¿Qué es lo que necesita el hombre en este tiempo? Necesita el soplo de Dios, necesita el Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, biológicamente vives, pero delante de Dios estás muerto. Hay la importancia de tener al Espíritu Santo, de recibir a Cristo para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, en ese momento, hermano, nuestros sentidos espirituales son abiertos. El problema de la humanidad de hoy en día es que el ser humano vive por los sentidos de su cuerpo, no vive por los sentidos del espíritu. ¿Cuántos sentidos tiene el cuerpo? 5. Y el hombre vive por los sentidos de su cuerpo. Amén. Por eso se le dificulta poder disfrutar de la vida de Dios. Pero cuando tú vives por los sentidos del Espíritu, hermano, la vida de Dios es maravillosa. La vida de Dios se hace realidad. La vida de Dios, hermanos, viene a ti. La revelación de Dios viene a ti. Cuando tú vives por los sentidos de tu Espíritu, estás en la tierra, pero estás sentado en lugares celestiales con Dios. Hermanos, cuando el hombre aprende a vivir por los sentidos del Espíritu, su cuerpo está en la tierra, pero su mente y su corazón están en el cielo. Ahora alguien se estará preguntando, ¿y cuáles son los sentidos del Espíritu? 3. El Espíritu tiene 3 sentidos: conciencia, comunión e intuición. Esos son los 3 sentidos. Hermano, tú necesitas vivir por los sentidos del Espíritu. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Repito, tú necesitas vivir por los sentidos del Espíritu. No vivas por los sentidos de tu cuerpo. Los sentidos de tu cuerpo te van a engañar. No vivas por los sentimientos. Miren, los sentimientos, ¿de dónde proceden? ¿Del Espíritu o del cuerpo? Del cuerpo. Y la Biblia dice, más que todas las cosas más que todas las cosas, hermanos, es engañoso el corazón del hombre. No vivas por los sentidos de tu cuerpo. Así que, es que yo vi, es que yo oí. No. Aprendamos a vivir por los sentidos del Espíritu, porque fuimos diseñados para tener la vida de Dios. Repito, tú tienes que aprender a vivir por la voz de tu conciencia. Que la voz de la conciencia es el instrumento que el Espíritu Santo usa para dirigir tu vida. Tienes que aprender a vivir en comunión. Amén. Porque en tu espíritu está la capacidad de tener comunión con Dios. Amén. El hombre espiritual no entiende las cosas del Espíritu, dice, porque se tienen que discernir espiritualmente. Amén. 2 o 3, tú tienes que aprender a vivir por la intuición. Amén. Esa voz interna dentro de ti. Tenemos que aprender a hacerle caso a esa voz interna. Hay una vocecita interna que nos dice cosas que tenemos que hacer. Amén. Pero lamentablemente a veces no le hacemos caso. Todo esto, el hombre tiene una conciencia, el hombre tiene la intuición y el hombre tiene la capacidad de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque fue diseñado para tener a Dios dentro de él. Amén. Los animales no tienen esa conciencia, hermanos. Los animales no tienen la capacidad de tener comunión con Dios.
Los animales no tienen la capacidad, hermanos, de tener intuición. El ser humano sí. Amén. Porque para esto fuimos diseñados. Fuimos diseñados entonces para contener la vida de Dios. Ahora la vida de Dios. ¿Por qué se nos dificultará? Levanten la mano todos aquellos que se les dificulta permanecer en la vida de Dios. Ah, caray, todos tienen una perfecta y maravillosa. A mí se me dificulta, hermano, permanecer en la vida de Dios. Amén. Se me dificulta. Yo batallo para orar, y orar es estar en la vida de Dios. Yo batallo, y más en el tiempo de invierno, yo batallo para orar. Amén. Todo aquel que diga, no, a mí no se me dificulta para orar, es un mentiroso, porque todos tenemos una naturaleza carnal que es contrapeso a la vida del Espíritu. La Biblia le dice que el Espíritu está presto, pero la carne, hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y Dios dice, no satisfagas los deseos de tu carne. ¿Se acuerdan del tema que les prediqué en la confraternidad? No satisfagas los deseos de tu carne. ¿Por qué? Porque no fuiste diseñado para eso. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué Dios dice andad en el Espíritu? Porque fuimos diseñados para vivir en el Espíritu. Fuimos diseñados para tener la vida de Dios. Pero no es fácil. No es fácil permanecer en la vida de Dios. No es fácil, hermanos, caminar en la vida de Dios. No es fácil. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se te dificulta a ti permanecer y cultivar en la vida de Dios? ¿Por qué se nos dificulta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón? Pecado. El pecado es la causa. En el pecado está el problema. El pecado es el causante de que nos hayamos apartado de la vida de Dios. Es el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué fue lo que hizo el pecado con Adán? Separó al hombre de Dios. Lo separó, lo desvistió. Y voy a volver a tocar la doble naturaleza corpórea de Adán, como dicen los judíos. Porque el concepto de los judíos es que Adán tenía una doble naturaleza corpórea. Un cuerpo de la tierra para vivir en la tierra y un cuerpo celestial para tener comunión con el cielo. Pero ¿qué pasó cuando Adán pecó? Génesis capítulo 3, versículo 10. Ahí empezó el problema. Génesis 3:10. Oí tu voz. ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? Si de por sí estaba desnudo. Y ahora dice, estoy desnudo. Estoy descubierto. El pecado le quitó la cobertura divina que estaba sobre él. Amén. Por eso los judíos dicen que había un cuerpo celestial sobre él. Amén. En la eternidad que viene, no lo dice la Biblia, pero creo en mi corazón, hermanos, que en la eternidad que viene, después del arrebatamiento, va a haber una doble naturaleza corpórea en cada uno de nosotros. Seguiremos teniendo un cuerpo con características de la tierra, pero a su vez tendremos un cuerpo con características del cielo. Y le doy el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús resucitó, ¿qué apariencia tenía? Un cuerpo humano, pero a su vez había un cuerpo celestial en él. No me pregunte cómo funciona, no lo
no sé. Amén. Pero en Cristo, después de su resurrección, había una doble naturaleza corpórea, cuerpo de la tierra y cuerpo del cielo. Esa es la razón por la... Miren, les doy un ejemplo cómo interactuó. La Biblia dice que estaban metidos en la casa encerrados bajo llave, los discípulos. ¿Y qué pasó ahí? De repente se les manifiesta Jesús ahí. ¿Cómo se metió? Con su cuerpo celestial. Y le dice a Tomás, Tomás, aquí estoy, tócame. ¿Qué fue lo que tocó Tomás? Cuerpo terrenal, pero ambos cuerpos estaban ahí. Cuerpo celestial, cuerpo humano de la tierra estaban ahí. Hermano, Jesucristo se metió a la casa haciendo uso de las capacidades divinas de su cuerpo celestial. Pero lo que Tomás tocó, Jesús le dijo, mete tu mano, aquí está, mete el dedo en el costado. Cuerpo terrenal. Algo similar había en Adán, hermanos. Jesús es el postrer Adán. Jesús es el segundo Adán. Jesús vino con después de su resurrección, tomó la capacidad y la autoridad, hermanos, el reino y la gloria que el primer Adán perdió. Y esa capacidad, esa gloria que tenía el primer Adán y que perdió a causa del pecado, la vas a tener tú, la voy a tener yo en nuestra resurrección. Hermanos, seremos semejantes a Cristo. Tenemos la gloria de Cristo. Oh, mi hermano, en el tiempo presente estamos limitados con un cuerpo terrenal, pero nuestra esperanza es recibir el cuerpo de gloria que Cristo fue a preparar para nosotros. Él dijo, yo me voy a preparar moradas. ¿De qué moradas estaba hablando? ¿A qué moradas se estaba refiriendo? Al cuerpo de gloria que va a venir sobre ti, al cuerpo de gloria, a la casa celestial, espiritual que tiene lista para nosotros allá, que nos va a ser entregada en la transformación, en el arrebatamiento. Y Cristo, hermanos, con su cuerpo terrenal y su cuerpo celestial, después de su resurrección, hermanos, caminó sobre las aguas y después se fue a la orilla y se puso a comer pescados. ¿Sí se acuerdan de esa cita? Cuando se les apareció y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Amén. ¿Ya había resucitado? ¿Y qué estaba haciendo? Estaba comiendo, hermanos. Así fue diseñado el hombre en su estado original, con una doble naturaleza. Amén. Para vivir en el cielo y para vivir en la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Cuando pecó, todas las capacidades, virtudes del cielo le fueron quitadas. Se desactivaron. Amén. Por eso dijo, escuché tu voz. ¿Y qué dijo? ¿Qué más? Tuve miedo. Ya no estaba vestido, ya no tenía las vestiduras adecuadas para poder estar de pie y hablar cara a cara con Dios. No podemos hablar cara a cara con Dios con este cuerpo, hermanos. No podemos. ¿Qué necesitamos para poder estar a cara en la presencia de Dios, hablar con Él? El cuerpo propio del cielo. Ningún ser humano puede estar en la presencia de Dios frente a Dios con este cuerpo de tierra. Juan, en el tiempo de Jesús, dice que Juan amaba tanto a Jesús que cuando comía con Jesús se sentaba al lado de Jesús y se recostaba. Estaba familiarizado con el cuerpo humano de Jesús. Pero cuando Cristo resucitó y se le apareció en la isla de Patmos, ¿quiere ver las características del cuerpo celestial? Vaya a Apocalipsis. No lo conoció. Amén. No lo conoció. Apocalipsis, y eso lo estuvimos mirando el sábado, ¿se acuerdan, mis hermanitos? Miren lo que pasó. Apocalipsis 1, 15.
del 14. Cuerpo celestial, cuerpo del cielo. 1:15 de Apocalipsis. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Son los ojos del cuerpo del cielo. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno y a su vez como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando lo vi, versículo 17, ahí es donde lo quería llevar. Ponme el 17, ¿no? Cuando lo vi, ¿qué pasó? No aguantó. No aguantó. Imagínense qué fue lo que hizo Juan. Cayó como un costal de papas. No aguantó, hermano. Cristo, cuando vino a la tierra, vino a enseñarnos y a revelarnos todo lo que el hombre perdió a causa del pecado. Y no solamente vino a enseñarnos y a revelarnos todo lo que el hombre perdió a causa del pecado, vino a revelarnos todo lo que el hombre va a recuperar a causa del perdón de los pecados. Sin embargo, en el tiempo presente el problema del pecado sigue siendo un problema. Y no solamente le quitó la gloria del cielo a Adán, le hizo que su cuerpo celestial fuera desactivado. El pecado aparta la vida de Dios en el hombre. A partir de ahora, a partir de adelante, de ahí en adelante, Adán fue sacado de la vida de Dios, se apartó de la vida de Dios, lo echaron fuera de la vida de Dios. A eso se le llama muerte, separación. Génesis 3:24, por favor. Génesis 3:24. ¿Qué dice Génesis 3:24? Yo pues fuera al hombre. ¿Por qué lo echó fuera? Porque ya no tenía las vestiduras apropiadas para permanecer en la presencia de Dios. Cuando Adán dijo, estoy desnudo, ¿qué fue lo que dijo? Estoy descubierto, ya no puedo tener comunión con el cielo, ya no puedo tener comunicación con Dios, ya no puedo. Dios dijo, ya no puede tener comunión conmigo, lo tengo que sacar. Está desnudo, está desprotegido, ya no puede con su cuerpo de la tierra, con su cuerpo humano, con su cuerpo 100% terrenal, no puede permanecer en mi presencia, no puede entablar comunión conmigo, no puede, lo tengo que sacar. Termine de leer el 24, el texto que le di. Puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado lo alejó de la vida de Dios. Entre más pecado practiquemos nosotros, más nos estaremos apartando de la vida de Dios. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro, mis hermanos. Entre más le des lugar al pecado en tu vida, más descubierto y desnudo estarás delante de Dios. Por eso de ahí la importancia de romper con el pecado, renunciar al pecado, odiar al pecado. Si hay algo que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene permitido odiar, es el pecado. Lo tremendo que odiamos otras cosas, odiamos a las personas. Lo que debemos de odiar con todo nuestro corazón es el pecado, la maldad, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía, la arrogancia, la desobediencia, la rebeldía, las inmoralidades sexuales. Todo eso es pecado. Y entre más pecado, más te alejas, más, hermanos, eres distanciado, separado de la vida de Dios. ¿Quieres tener la vida de Dios en tu vida? Hermano, conságrate. ¿Quieres que la vida de Dios esté en ti, permanente en tu espíritu y que esté permanente en tu alma y a futuro, a plenitud en tu cuerpo?
algo, hermanos, y ya con esto no terminamos. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, miren, lo hizo con una naturaleza tan celestial que Dios mismo dijo acerca de los hombres que eran como dioses aquí en la tierra. Es decir, Adán y Eva ya eran como Dios en la tierra. La mentira de Satanás de que seréis como Dios los engañó vilmente. Ellos no necesitaban comer nada, ni ningún tipo de fruto para ser como Dios. Ya eran como Dios. La vida de Dios estaba en ellos. Salmos 82:6. Miren lo que Dios dijo. Aquí tenemos una revelación desde el principio. Una revelación cuando Dios hizo al hombre. Salmo 82:6. Miren lo que le dice Dios al hombre. ¿Qué es lo que dice Dios? Y yo dije, fíjese, cuando Dios hizo al hombre, vosotros sois dioses, sois como... Dios le estaba diciendo a Adán, tú eres como yo. Amén. Obviamente, no era omnisciente, no era omnipotente, no era omnipresente, porque estos son atributos absolutos de Dios. Amén. Pero fuera de ahí, Adán tenía todas las características de Dios. Hablaba como Dios, tenía la autoridad de Dios, tenía la bendición de Dios, tenía todo. La misma esencia de la vida de Dios estaba metida en él, en Adán. Ahora lea el versículo 7. ¿Pero qué pasó? Pero como hombre moriréis. Bien, los dioses no mueren. Dios no muere. El aquel que tenga la vida de Dios nunca morirá. Amén. Santo es Dios. Tiene vida eterna. Amén. Pero ¿qué pasó con Adán? Adán le dio lugar al pecado. Perdió la vida de Dios. Perdió la comunicación con Dios. Hermanos, ¿y qué es lo que le dijo Dios? Pero como hombre, es decir, como ser de la tierra, tendrás que morir. Morirás como un ser más de la tierra. Morirás como un ser más de la tierra. Amén. Estamos analizando el diseño original del hombre. Yo no sé si usted ha notado que en el diseño original de Dios en el hombre no estaba contemplada la muerte. Usted examine bien Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y no está dentro del diseño original del hombre. No está contemplado que el hombre tenga que morir, porque no fue diseñado para morir el hombre. No fuimos diseñados para contener muerte. Fuimos diseñados para contener vida. ¿Cuándo empieza la muerte? El pecado. Amén. Y en esta condición está la mayoría de los seres humanos. En esta condición de muerte y de separación nos encontrábamos nosotros los seres humanos. Y debido a esta condición es que Dios tuvo la necesidad de implementar, ¿qué cosa? Su plan de salvación. ¿En qué consiste el plan de salvación? En sacarnos de esa condición de muerte para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos al diseño original. En eso consiste el plan de salvación, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer por medio de la salvación. Dios quiere sacar a los seres humanos de esa condición de muerte, porque no fueron diseñados para morir, fueron diseñados para tener la vida de Dios. Y Dios, por medio de la salvación, los saca para devolvernos a su estado original. ¿Cuándo estaremos de nuevo en nuestro estado original? Cuando sea el arrebatamiento. Fuimos diseñados para vivir en la tierra y disfrutar eternamente la vida de Dios, la vida en la tierra y la vida en el cielo. Miren, termino con esto.
pasa en el milenio? Antes de que Dios meta a los redimidos al milenio, ¿saben qué es lo que va a hacer Dios? Los va a regresar a su estado original. Borrón y cuenta nueva, terminan con el pecado en ellos, aunque en la tierra va a seguir habiendo pecado. Pero con los arrebatados, con los redimidos, con los transformados y los glorificados en el arrebatamiento, borrón y cuenta nueva. Dios los regresa a su estado original y vendremos a vivir en la tierra 1000 años en el milenio con nuestras características originales, con un cuerpo terrenal y con un cuerpo transformado, un cuerpo celestial, si es que se puede decir así. Será una sola apariencia, amén, pero lo digo yo en cuerpo terrenal. ¿Por qué? Porque en el milenio estaremos aquí, pero ya no seremos seres mortales comunes y corrientes. Seremos semejante a Cristo, semejante a los ángeles. Así que, hermano, ¿cuál es la intención de mi mensaje? Que no te limites a vivir solamente para la tierra. No fuiste diseñado para eso. No fuiste diseñado para vivir como viven los seres de la tierra. Tú eres una creación mixta, un ser híbrido. Somos seres híbridos, por así decirlo. Parte del cielo, parte de la tierra. Lamentablemente el pecado, ¿qué vino a hacer? El pecado vino a desactivar en nosotros, los seres humanos, las capacidades y las virtudes celestiales. Pero bendito sea Dios que tenemos la promesa. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Amén. Y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Tenemos la promesa. Así que no te limites para vivir para la tierra, mi hermano. Fuiste diseñado para contener a Dios. Ponte de pie, por favor.